Enrique Ayala Mora se ha destacado por su gran labor como docente. Fue profesor de la Universidad Católica del Ecuador, profesor investigador de la Flaxo, sede Quito, y rector general de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede central en Bolivia. Periodo 1994-1997. Actualmente es rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Dentro de su actividad docente, Ayala Mora ha sido también profesor visitante de varias instituciones del exterior, como la Universidad de Oxford, Universidad del Valle en Colombia. Ha dictado conferencias en las universidades de Essex, Cambridge, Glasgow, en Gran Bretaña, Barcelona y Rábida, en España, San Marcos, en Lima. Enrique Ayala Mora es miembro de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores y miembro de los comités de Historia General de América Latina, de la UNESCO y de Historia de la América Andina. Es miembro del Taller de Estudios Históricos de las Academias de Historia de Bolivia y Ecuador, de la Asociación de Historiadores de América Latina, Asociación de Historiadores del Ecuador y vicepresidente del Comité Permanente, Monseñor Leonidas Proay. El conocido historiador ecuatoriano ha publicado una serie de obras, entre ellos se destaca la edición de la Nueva Historia del Ecuador. Buenos días, aquí nos encontramos con el doctor Enrique Ayala, el rector de la Universidad Andina. Ya. Buenas tardes, yo soy Michelle More y le quiero hacer una entrevista. Ya. La primera pregunta es, ¿qué me inspiró para escribir la nueva historia del Ecuador? Había una gran necesidad de un libro de referencia sobre historia nacional. Los libros que se habían publicado eran de vieja data, pertenecían a otra generación, y en los años 70 se había dado una gran producción intelectual. Entonces, para sistematizar esa producción que se había dado en varias ciudades del país, se resolvió hacer una colección de 3 libros. Al final salieron 15, que fue la nueva historia del Ecuador. Entonces se reunió un comité que estableció una periodización, distribuyó los artículos que debíamos escribir, porque claro, una nueva historia no la escribí yo solo, tiene 82 artículos, de los cuales yo escribí 5. Y con ese criterio, pues fue creciendo el número de volúmenes hasta que llegó a la cantidad que todos conocemos, y se transformó, claro, en lo que es un libro de referencia, un libro de consulta para las nuevas orientaciones de la historiografía ecuatoriana. Ya. ¿Y cómo llegó a tener tanto éxito en muchos países? Bueno, porque cubrió una necesidad. En realidad, los libros, cuando cubren una necesidad, pues se venden, la gente los busca. En el Ecuador, por ejemplo, los profesores de historia querían tener este instrumento de consulta y lo compraron, además porque era muy barato en esa época. La nueva historia del Ecuador salió en una cantidad casi ridícula en términos de precio, y eso permitió que profesores de bajos ingresos podían irse haciendo la colección, como iba saliendo de a poco. Entonces eso permitió que se distribuyera en el país. Y luego en el exterior, porque era la primera obra de esta naturaleza que se publicaba sobre el Ecuador. Entonces, en otros países pues, hubo también mucha expectativa por eso. ¿Cuál fue su principio motor para dedicar su vida a la historia del Ecuador y las ciencias sociales? Bueno, es una vocación, ¿no? Desde muy muchacho me gustó la historia, las ciencias sociales. Cuando llegué a la universidad opté por esta especialidad y por eso dejé de estudiar Derecho y al final me dediqué a la historia. Es una vocación antigua que por otro lado fue reforzada por la necesidad. Había que tener nuevos estudios sobre historia, nuevos enfoques, y vi que esa podía ser mi responsabilidad. La asumí y aquí la estoy cumpliendo 40 años después. Y mi última pregunta, ¿cómo llegó a formar parte de la UNESCO?
Bueno, en realidad la UNESCO es una organización que agrupa a los estados. Los estados son miembros de la UNESCO. Pero la UNESCO tiene comités. El secretario general, que es el jefe de la UNESCO, nombra comités. Cuando se trató de hacer la historia general de América Latina, pues a mí me nombraron miembro del comité que preparó la historia general de América Latina. Entonces, me nombraron a mí y a otras 21 personas, y a otras 20 personas, porque éramos 21. Y luego, los volúmenes de la historia, los 10 volúmenes de la historia, se pusieron a cargo de un miembro del comité. En ese caso, a mí me encargaron el volumen séptimo, y yo tengo esa doble calidad. Por un lado, soy miembro del comité de redacción que preparó, que discutió todo el conjunto de la obra, y concretamente me encargué de editar el volumen séptimo. Pues la UNESCO ya nos agradeció por este esfuerzo, porque esto fue el honor, no teníamos remuneración. Lo que sí es que nos pagaban los traslados a las diversas reuniones que se hacían en diversos países para preparar el proyecto. Y ahora simplemente pues mi nombre consta en la publicación que hizo la editorial Trota y que se ha divulgado muchísimo. Aquí en el Ecuador pues la historia no tiene mucha circulación, pero varias bibliotecas la tienen y de todas maneras pues es el libro de consultas sobre historia de América Latina que existe en todo el continente. Actualmente, ¿qué papel desempeña la UNESCO? Bueno, de nuevo, sí, oíste mi explicación anterior. La UNESCO me nombró miembro de un comité que ya terminó sus funciones. De manera que lo que hago ahora simplemente es como consultor de la UNESCO atender sus consultas cuando se me hacen respecto de la historia de América Latina. Pero yo no soy funcionario de la UNESCO, no podría serlo, soy funcionario de la Universidad de Lima. De todos los libros que usted ha escrito, ¿cuál es el curso más difícil plasmar de palabras? Creo que me tocó escribir en inglés la tesis doctoral, un libro de investigación sobre la revolución liberal en el Ecuador, que está publicado en castellano, pero que lo escribí en inglés y que además significó sistematizar una interpretación sobre la revolución liberal. Ese es el libro que más trabajo me ha costado. Y es uno de los que más éxito han tenido, porque creo yo, sobre todo porque ahora hay mucho interés por el tema del afarismo de la revolución liberal, el libro ha tenido su parte. ¿En qué partidos políticos ha militado? En uno solo, en el Partido Socialista. Presidente Escobar. Ya. ¿Cómo fue para usted ser político y un gran historiador del Ecuador? A veces pareciera que son dos cosas distintas. Cuando la gente quiere dedicarle tiempo a la política, le tiene que robar espacio a la vida académica y viceversa. Pero yo he logrado conciliar ambas actividades y las cumplo a veces con más peso la una y con la otra con más peso la otra. Ahora, por ejemplo, estoy más dedicado a la actividad académica. Otras veces, cuando he sido de legislador, por ejemplo, me he dedicado un poco más al tema político. Pero es importante decirles que no son dos temas opuestos, que en realidad los grandes historiadores del Ecuador, todos, comenzando por el mayor de todos, que se llama González Suárez, todos han sido políticos. De manera que el hacer historia, el investigar una historia, ha venido casi siempre acompañada también de una militancia política, de una presencia en alguna opción de corte político. Y en ese sentido, pues yo no me siento un bicho raro, digamos, me siento que estoy cumpliendo un papel que es, por un lado, ser un militante y por otro lado, ser un profesional. Es como hay grandes médicos como Plutarco Naranjo, que al mismo tiempo eran políticos. También Plutarco Naranjo era socialista. ¿Cuál fue su iniciativa para progresar en su carrera? No entiendo la pregunta. ¿Cuál fue su iniciativa para progresar en su carrera? Sí, oíla, pero no entiendo la pregunta. O sea, ¿qué le incentivó para tomar esta carrera y cuál fue su... No sé. Cuando uno tiene vocación de maestro, posiblemente los alumnos le ayudan mucho a uno a seguir investigando, a seguir preparándose. Luego, claro, cuando ya comencé mi trabajo de investigación, el poder producir, el poder publicar, fue un incentivo. Para los académicos, la posibilidad de comunicar, la posibilidad de influir en el pensamiento nacional,
es, creo yo, el determinante fundamental. ¿Qué cree usted que la partidocracia ha sido neutralizada? Es decir, los partidos políticos tradicionales tienden a desaparecer. Creo que los partidos políticos de Estado que funcionaban en el Ecuador desde 1979 entraron en una crisis muy fuerte. A eso se ha llamado partidocracia, yo creo que en forma injusta, porque si no se gobierna con partidos políticos, ¿con qué se gobierna? Es lo que ahora está sucediendo. Hemos asistido a una realidad en que los partidos se han deteriorado, algunos han desaparecido, y lo que tenemos son movimientos caudillistas, que son peores que los partidos políticos, pero definitivamente. Ya, gracias. Otra pregunta. ¿Cómo ve usted a la educación superior a corto y largo plazo en nuestro país, tomando en cuenta que las iniciativas en el gobierno como YACHE, la nueva universidad? La educación superior del país necesitaba una reforma radical. Y el gobierno se planteó una reforma. Y en esa reforma ha tenido muchos aciertos y ha tenido varias iniciativas que merecen mi respaldo. Pero en general el modelo de universidad ecuatoriana que el gobierno quiere implantar es un modelo que no corresponde a nuestra realidad. Es un modelo que viene de universidades gringas y demás universidades gringas de hace años. Es un modelo anticuado y exógeno, que creo que no va a tener éxito en el país. Yo creo que el gobierno está equivocándose en esta aplicación del modelo. Y el ejemplo mejor es el Yachay, una inversión tan fabulosa de dinero para algo que de antemano sabemos no va a funcionar. Buenas tardes. ¿Qué opinas sobre este nuevo gobierno que ahora para los estudiantes cada vez es más difícil entrar a una universidad? A ver, el gobierno ya no es tan nuevo. Claro. Ya está 7 años. En realidad es el gobierno que más ha durado en la historia nacional. Nunca nadie ha estado en el poder tiempo tan seguido. De manera que de este gobierno ya no podemos decir que es nuevo, sino que ya podemos evaluar varios de sus resultados. En algunos casos sus resultados son positivos, en otros son negativos, pero yo creo que el carácter del gobierno es cada vez más autoritario, cada vez más caudillista. Bueno, y uno de los problemas es efectivamente que ha limitado el ingreso universitario. Yo creo que no solamente que ha equivocado en su política de bachillerato profundamente, sino que además no ha creado las plazas de estudio universitario que debiera, más bien se han reducido, lo cual ha significado que lo que crece es la universidad privada cara, y esa no es precisamente una solución. Creo que el gobierno, insisto, está equivocándose profundamente en su política universitaria, y por desgracia eso lo vamos a ver en 2, 3, 4 años, cuando será muy difícil revertir lo que ya se ha venido haciendo. Listo. ¿Qué piensa usted acerca de la nueva reforma dada por el Ministerio de Educación respecto al tema de vacaciones y forma de evaluación? Creo que el Ministerio de Educación ha cometido muchos errores y creo que tiene un modelo de educación ecuatoriana, sobre todo de bachillerato, absolutamente inconveniente. Primero, el diseminar las vacaciones en la forma en que lo ha hecho, ¿por qué razones pedagógicas? Crea serios problemas a las familias. Por ejemplo, tener a los niños trabajando entre Navidad y Año Nuevo es una idiotez. Y darles vacaciones cuando los padres tienen trabajo es una barbaridad. Porque buena cantidad de niños, de personas que no son de edad de ustedes, que más o menos ustedes me imagino que ya no dependen mucho de los padres, pero los niños que tienen que ir a su casa a determinadas horas, simplemente no pueden hacerlo con padres que trabajan. O sea, creo que es absolutamente inconsulto el régimen de vacaciones. Y en cuanto a la evaluación, creo que había necesidad de cambiar el sistema de evaluación, pero hemos cambiado el sistema de evaluación por un sistema de promoción que casi es obligatorio. O sea, en realidad la evaluación, tal como debe hacerse, simplemente no se está haciendo. Lo que se está haciendo, sobre todo en algunos establecimientos, es cumpliendo la formalidad de que los estudiantes rindan exámenes para que de todas maneras pasen. Y eso no es precisamente elevar la calidad académica de nuestra educación media, de nuestra educación básica y bachillerato. Listo. ¿Por qué se siente capaz de representar el puesto del rectorado de la Universidad Andina? Bueno, los que creyeron que era capaz eran los que me nombraron.
y me nombraron ya hace algún tiempo. Lo que ahora es que me siento capaz de dejarlo para que otras personas lo ocupen. Es decir, yo ya he estado en muchas funciones directivas, más de 20 años en la universidad, y a estas alturas quiero volver a mi cátedra y quiero que la universidad comience a autodirigirse por nuevas generaciones. Yo tengo 63 años, yo aspiro que los que me siguen, incluso algunos de mis exalumnos, puedan asumir la dirección de la universidad como corresponde. Obviamente no me voy a separar de la cátedra. Claro. ¿Qué propuestas tiene en el tema de la educación? Bueno, es una cosa excesivamente amplia, no me parece. Tendría que preguntarme una cosa mucho más concreta, porque ¿qué propuestas tengo? Muchas. ¿Qué propuestas tiene para los grados superiores de la universidad? Para el posgrado. Sí. Bueno, nosotros hemos desarrollado aquí una propuesta de posgrado que creo yo que es conocida en todo el país. Esta universidad inició la sistematización anual de la maestría por primera vez en el Ecuador. Esta universidad inició por primera vez los cursos de especialización en el país. Inició los primeros cursos doctorales que hay en el Ecuador, de nivel internacional, llamen ustedes PhD. E inició también el postdoctorado, de manera que cuando yo he estado al frente de la universidad hemos llevado adelante una serie de iniciativas de renovación de la educación superior ecuatoriana que están a la vista, ¿no? Y que pueden ser evaluadas. Yo obviamente no soy la persona que debe hacerlo, pero en todo caso los resultados felizmente están visibles. Ya. Y la última pregunta, ¿qué nivel de escolaridad tiene? ¿Cómo es eso? O sea, ¿a qué nivel ha llegado usted en la educación, masterado? ¿No leyeron mi currículum? La verdad, sí, pero... Pues ya sabes, ¿a qué nivel llegué? Claro. Bueno, ¿Sí leíste mi currículum? sí. A ver, ¿a qué nivel llegué? Masterado, doctorado y algo más. No, algo más, no hay. No, usted es licenciado también. Bueno, soy licenciado, primeritos. O sea, Y ahí me gradué de doctor, como era antes. Y ahí fui a hacer el máster. Y por último el doctorado, ustedes llaman PhD.